La, 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 la. Señores, hoy tenemos el placer de que nos visite José Horacio Rodríguez, el diputado del Distrito Nacional, que nos ha traído esperanza a los jóvenes haciendo buena política. Hace semanas habíamos mencionado que queríamos traerlo para hablar sobre el proyecto del nuevo Código Penal que ha traído tanto debate y tenemos el placer de tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es un grandísimo placer. Para nosotros más también, todavía. de verdad que lo decíamos y decimos, pero él no va a tener tiempo de venir para acá, hablar con nosotros y de verdad tenerte aquí es muy grato. Atención, Evelyn, si estás en sintonía, aquí está tu diputado, Evelyn. Sí. Tu diputado. Vamos a empezar desde cero, José Horacio. ¿Qué es el Código Penal? Para el que no maneje ese tipo de, y el que está confundido, y él ve cosas en redes sociales. Tú sabes que la información en redes sociales muchas veces puede ser malinterpretada o nada más leer una parte y entender lo que realmente no es. ¿Qué es el Código Penal? El Código Penal es una ley que recoge todo lo que se considera como un delito o un crimen. Y entonces establece cuál es la acción o la omisión que está considerada como un delito o un crimen y cuál es la pena que se corresponde como sanción a esa infracción. Entonces, es como que se reúne todo y ese código busca proteger derechos. Por ejemplo, se sanciona el homicidio cuando una persona mata a otra. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el derecho a la vida. Se sanciona, por ejemplo, la violación sexual porque se está protegiendo el derecho a la integridad física de la persona y a la dignidad de la persona víctima de la violación. Claro. Entonces, normalmente todo lo que está tipificado, o sea, que está prohibido por ley con una sanción y considerado como un delito, es para proteger un derecho que le corresponda a alguna persona. Por ejemplo, se sanciona el robo. El Código Penal establece quien toma algo que no le pertenece, se hace reo o es apresado por robo y la pena es tanto. Y si el robo se hace de noche, la pena puede ser mayor. Y si el robo se hace, por ejemplo, con un arma, que yo te robo con una pistola, pues entonces la pena es mayor porque todo eso se toma en cuenta como factores que pueden agravar el delito o atenuarlo, que es cuando se considera más leve el delito. Entonces ahí está como recogido todo lo que se considera delito, buscando proteger los derechos de las personas. Por ejemplo, cuando se castiga el robo, lo que se está protegiendo es el derecho a la propiedad privada. Exacto. Entonces, que son todos derechos que están en la Constitución. Entonces, básicamente, toda la ley que está ahí es toda la ley que tengan sanción, que sean violaciones, que sean robo, que sea eso. Que conllevan cárcel. Que conllevan cárcel. Ahí está ahí está. La que no está ahí, entonces no se considera una ley así. Pueden haber leyes especiales que conlleven sanciones de cárcel, pero el código trata como de recoger de manera más amplia todo lo más importante. Y yo creo que el nombre precisamente, porque te trajimos aquí para hablarlo, para que nuestros oyentes que quizás no entienden cosas muy básicas puedan hacerlo y sobre todo desde ti. Yo creo que la misma palabra más o menos lo explica, es un código de penalizaciones, o sea, como bien explicaste. Entonces, siguiendo por esa misma línea, hay una parte de este nuevo código que específicamente sabemos ha causado muchísimas cuestionantes. Y lo voy a leer a continuación. Dice, no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Entonces, obviamente, esto ha sido todo un debate. ¿Qué significaría esto? Poniéndole en ejemplos más llanos para poder entenderlo. Mira, ese es un párrafo que se agregó al artículo que tipifica la discriminación como un delito. ¿Qué está protegiendo ese tipo penal? Está protegiendo el derecho a la igualdad. Porque si todos somos iguales, pues una persona no puede ser discriminada porque sería un trato diferenciado que viola ese principio de igualdad que también está contenido en nuestra Constitución y que además es un derecho que está en tratados internacionales que la República Dominicana ha firmado y se compromete a cumplir. Entonces, la discriminación busca sancionar a quien viola el derecho a la igualdad de las personas. Y entonces, el artículo que establece la discriminación, que es el párrafo principal de ese artículo que tú leíste, un párrafo secundario, dice que si tú le das a una persona un trato vejatorio que le significa una conculcación, una violación de un derecho, y que ese trato diferenciado está basado solamente en el color de piel de la persona, en su edad, en su sexo, en su religión, en su opinión política, en su nacionalidad, si tiene una discapacidad. Si ese trato que tú le haces a una persona diferente está solamente basado en esos motivos, se considera una discriminación y por lo tanto es sancionada con una pena de hasta 1 año de cárcel. Claro, entonces en el código original que se depositó, el proyecto de ley que se depositó, incluía como un motivo de discriminación
la orientación sexual. Sí. Decía que si tú le dabas un trato diferenciado a una persona que le restringía un derecho y que esa diferencia estaba basada en su orientación sexual, pues entonces eso constituía discriminación. ¿Qué pasó? En el último momento, antes de aprobarse el código, después que eso se había aprobado así, estaba depositado así el proyecto. En la primera lectura, porque se tiene que aprobar 2 veces, Sí. en la primera vez que se aprueba, se aprobó así. Entonces luego cuando se somete para aprobarse en una segunda vez, también lo contenía. Y no tenía ese párrafo que tú leíste, Graciela. Y entonces luego a último minuto se decide sacar la orientación sexual como un motivo de discriminación y se decide incorporar ese párrafo. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo ese párrafo? Por ejemplo, ¿qué está sancionando esa discriminación? Por ejemplo, si una persona viene a mi... Yo tengo un restaurante. Sí. Y si yo digo que alguien no puede entrar y yo no le voy a ofrecer el servicio de servirle la comida porque es judío y a mí no me caen bien los judíos, pues yo recibo una sanción de 1 año de cárcel porque yo no puedo darle a alguien un trato diferenciado por su religión. Entonces, en ese caso, están eliminando que si yo digo, no, yo no te permito entrar aquí porque tú eres gay o porque tú eres lesbiana, entonces ya lo están quitando como un elemento O sea, de es discriminación. justificable ya porque no está dentro del... no está Exacto. dentro del- O sea, Pero están dando además- una pequeña brecha de que eso pueda pasar. De que eso pueda pasar sin una sanción. Y entonces ese párrafo es peor. Porque ese párrafo dice que no habrá discriminación, lo que tú leíste, si yo baso la negación a ofrecer el servicio o a vender O a darle un bien, trabajo. o a contratar un trabajo por una objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por un Ajá. requisito institucional. Entonces ese párrafo está dando luz verde, carta blanca Sí. para discriminar por cualquier motivo y ahí ya no solamente afecta a las personas de la comunidad LGBT, sino que afecta a cualquier persona. Y eso, yo creo que eso es algo que debemos de ver con lupa, porque estamos muy enfocados, hay muchas personas religiosas o sobre religiosas también quizás, que se enfocan en la parte de que afecta directamente a la comunidad LGBT y Q más, ¿verdad? Pero realmente nos afecta a todos. Exactamente. Yo creo que ahí está el Q del asunto. Ahí está aquí, porque con ese párrafo que tú leíste, por ejemplo, yo puedo decir, si yo tengo una empresa, cual sea, y yo decido, yo no contrato ningún empleado, por ejemplo, que tenga tatuaje, y eso es un requisito institucional de mi institución. Eso está mal porque, o sea, se supone que tú debes evaluar a una persona en base a sus capacidades y a sus competencias. Pero yo te voy a Y hacer que una un pregunta. rasgo que es de la Constitución establece otro derecho, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y en ese ejercicio de su libre desarrollo de su personalidad, eso me permite a mí, si yo quiero usar piercing, usar piercing. Claro, Pero- se contradice con entonces se los requisitos. contradice y por eso tú tienes que armonizar. Cuando hay ningún derecho es absoluto y cuando hay derechos que entran en conflicto hay que armonizarlo y las leyes, en este caso, el Código Penal debe buscar esa armonización y en este caso está privilegiando el derecho, por ejemplo, de que a la libertad de religión por encima de tu derecho a la igualdad y es lo contrario. El derecho a la igualdad tuyo es un límite a mi derecho a la libertad de culto. Sí, pero Claro. mira, yo te voy a hacer una pregunta porque este tema obviamente cuando estaba, ¿verdad? En su momento lo tocamos aquí y yo tengo una opinión. O sea, aunque me hace mucho sentido todo lo que tú dices y estoy 100% de acuerdo, pero también yo digo, esas empresas tienen el derecho de no querer que una persona, aunque obviamente yo no comparto eso, yo tengo un tatuaje, por ejemplo, y tengo personas muy cercanas a mí de la comunidad y demás, pero entiendo que esas empresas también tienen derecho de no querer, de decidir quién forma parte de ellos. También, por ejemplo, hay personas que tienen tatuajes que quizás por cumplir con ciertos requisitos una empresa va a recibirlos, pero quizás el trato, mientras estén en esa empresa, no va a ser necesariamente, no lo van a poder desarrollar su potencial. No sé si me explico. O sea, también yo veo esa otra parte de que el libre albedrío de que si no te maltrato, pero decido no participar, tampoco está mal. O sea, no sé si me entiendes. Sí, hay una línea y que eso ha dado mucho, por ejemplo, si buscamos sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, tú te vas a encontrar muchísima lectura interpretando esto, de cuál es el límite, de hasta dónde te alcanza tu derecho a decir este sí y este no como propietario de una empresa. Porque- Lo que sí tenemos que tener claro es que ningún derecho es absoluto, ni siquiera el de la empresa de decidir a quién contratar. Eso tiene que tener límites y tiene límites en todos los países y se tiene que se tiene que ajustar Sí. a los estándares que están en la Constitución que garantizan una igualdad y que para que esa igualdad sea plena, real y efectiva, tiene que haber entonces disposiciones que lo regulen. Tú puedes, por ejemplo, establecer un código de vestimenta y que todo el mundo se ajuste a ese código de vestimenta. Pero fíjate que si yo te pongo un código de vestimenta que aquí se viene con pantalones largos, color negro y camisa blanca, cualquier persona puede cumplir con ese requisito.
pero tú no puedes poner como requisito algo que sea intrínseco a tu persona. Como por ejemplo tu color de piel, como por ejemplo cómo tú llevas el pelo, que si es rizo o no, que entonces que yo no, te lo tienes que planchar para venir para acá, no, ahí ya se transgrede ese límite, pero la Constitución te dice algo, cualquier límite a un derecho fundamental se tiene que hacer basado en la razonabilidad, tiene que ser razonable. Y hay unos criterios que establecen los tribunales para identificar cuándo un trato discriminatorio o un trato diferenciado es razonable o no lo es. Cuando no es razonable es que se considera discriminación. Entonces, por ejemplo, el tema de los bancos con el tema de los tatuajes, tú que hablabas de eso, los bancos, muchos de ellos, no permiten empleados que tengan tatuajes visibles. En ese caso, ¿qué sería? ¿Eso está justificado porque ellos son realmente es algo, un lineamiento de la empresa o como una entidad bancaria tienen el derecho de decir, mira, no te puedo contratar si tú tienes un tatuaje de una flor en la mano porque tú vas en caja y vas en contacto con los clientes? ¿Qué pasa en ese caso? Mira, cada caso tiene que ser analizado de manera particular por los jueces. Los jueces son al final que deciden cuándo es una discriminación y cuándo no, cuándo es razonable el trato diferenciado y cuándo no. Lo importante es que la ley no dé una brecha demasiado amplia para que entonces tú puedas discriminar impunemente. Y de manera no razonable. Y de manera no razonable. Y ese párrafo lo permitiría. O sea que de manera no razonable cualquier persona se escude en él para discriminar y sin ningún régimen de consecuencia y sin ninguna razonabilidad. Eso es como un escudo que van a tener todas las instituciones, todas las empresas, de decir, no, pero mira, yo me basé en esto y ahí lo dice, en el Código Penal lo dice, y yo me basé, por ejemplo, porque tú eres judío y yo no quiero un judío en mi empresa. O por ejemplo, ese párrafo dice que si yo no doy el servicio por objeción de conciencia ética o moral, ya no es discriminación. Es que es muy amplio. Es demasiado amplio, entonces no es razonable porque yo pudiera decir, mira, en mi restaurante, yo soy dueño de un colegio privado. Y en mi colegio, no, si tú eres hijo de PLDista, yo no te contrato. Tú no puedes inscribir tus hijos en el colegio porque ese partido está acusado de corrupción y tiene como 10 casos abiertos de corrupción. Eso sería una discriminación. Sí, así porque es. La responsabilidad es individual de cada quien y si alguien robó es responsable esa persona, no su hijo ni sus compañeros de partido. Es cierto. Pero yo pudiera decir, no, es una objeción de conciencia ética y moral. Yo soy serio y yo no permito que personas de un partido corrupto se inscriban en mi colegio. Entonces, pero la ley te permitiría que tú lo hicieras si se aprueba ese párrafo como está. O sea, ahí no están los límites de los cuales tú hablaste anteriormente. Porque es la ley es muy interpretativa realmente y ahí estamos dando carta blanca para tú poder transverjar tu manera de hablar y decir, no, es por tal razón. Exacto. Entonces tiene una excusa ahí siempre para poder discriminar. Exactamente. Y con relación al código, hay un proceso de aprobación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Van a cambiar eso? Todavía puede cambiar, eso tendría que pasar esta semana o la próxima, que dentro de la próxima 2 semanas más tardar, porque ya la Cámara de Diputados la aprobó, para que se convierta en ley tiene que pasar ahora que el Senado la apruebe, porque nosotros tenemos 2 cámaras, y para que una ley se convierta en ley, tiene que ser aprobada por ambas. Y ya el Senado puede hacerle cambios. Y ahora mismo una comisión de senadores lo está estudiando y puede proponer cambios y eso se tiene que someter a votación o esta semana que viene o la siguiente, porque si no se cae. O sea, se cae y tú dices que ya que se aprueba así como No, se muere el proyecto y tiene que comenzar de cero. Pero una pregunta, entonces, estas 2 cámaras, en otros países, ¿existe solo una? Hay países que tienen una sola cámara, sobre todo en América Latina hay muchos países que solo tienen una. ¿Y no sería mejor, o sea, existe la posibilidad de alguna forma de la vida, porque los procesos serían mucho más cortos? Sí, y yo hablaba mucho de eso cuando yo estaba en la campaña, de que por qué tenemos 2 cámaras, qué sentido hace eso. Eso responde a otras realidades. Por ejemplo, donde surge ese sistema parlamentario de 2 cámaras es en Inglaterra, donde, por eso a veces te dan oído que le llaman cámara alta y cámara baja, porque la alta es la de los lores en Inglaterra, donde estaba la realeza, la gente con sangre azul. Entonces, por eso se llamaba alta. Y la cámara baja era la de los comunes, los plebeyos, los de la gente del pueblo. Entonces eso representaban a los del pueblo. Y por eso viene yo nunca uso esos términos porque me parecen elitistas. Claro que sí. Y que cámara alta y cámara baja. Aquí no hay esa distinción, aquí todos somos plebeyos. Exactamente. Aquí no hay título de aquí no hay sangre azul. Aquí hay sangre de plátano. Sangre de plátano, exacto. Mira, José Horacio, hay otro tema del cual se habló mucho, se hicieron protestas, marchas y demás, que es las 3 causales. Al final, ¿en qué quedó las
tres causales, eso no fue incluido dentro del código, eso no o sea, ¿cuál es la posición actualmente con esto? Y qué bueno que tú lo recuerdas eso, porque ese tema quedó fuera. Sí. ¿Y por qué que yo siempre abogaba que se incluyeran las causales? Porque buscan, lo que yo decía, proteger derechos. Cuando una mujer, su vida corre peligro por continuar un embarazo, tiene derecho a salvar su vida, tiene derecho a preservar su salud. Cuando una mujer se le obliga a llevar a término un embarazo que de antemano se sabe que es inviable, y eso se puede comprobar científicamente. Wow, y eso es tan fuerte. Entonces, tú darle el derecho a... está considerado incluso, Naciones Unidas ha dicho, que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que se sabe que es inviable es considerado hasta una forma de tortura. Es lo que Sí. te digo, o sea, Mira, yo como y madre... lo comparto eso. Gracias a Dios, no he vivido obviamente, jamás, no entiendo lo que se pudiera sentir, pero me imagino lo fuerte que es eso para una mujer saber y llevar dentro de su cuerpo la tristeza de saber que no va a poder llevarse a cabo y también hasta quizás la salud, no sé si le afecta la salud, obviamente son médicos que tienen que venir a hablar de eso, pero está fuertísimo. No, y a nivel de Sí. salud mental es horroroso, es una tortura Claro. horrible. Y ojo, las causales no están obligándola a que tenga que hacerlo, Es simplemente simplemente le que- está permitiendo que decida. Una opción. Esa es lo que la gente no entiende, no ha entendido. O sea, las tres causales, y siempre me mostré, o sea, que lo apoyaba eso y estaba de acuerdo con eso, era tener el derecho, la opción de que cuando pasen esas tres causas, pues entonces tener la opción, no es que se obliga a nadie a abortar, o sea, es lo que la gente no estaba entendiendo. O sea, es simplemente que la mujer que tenga ese embarazo inviable tenga la opción de decir, mira, puedo recurrir a esto, pero es que, o sea... Y son casos excepcionales que lo que yo decía, buscan proteger un derecho, que una mujer o una niña no pierde sus derechos por estar Estoy embarazada de y que acuerdo. tiene derecho a exigirlo. Y el último caso de la causal es el de la violación o el incesto. No, Wow. que aquí se busca- da en barrios Sí. de este país, o sea, y sobre se todo da muchas niñas. O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros para decidir qué hacer una niña de 12 años violada? Bueno, hubo una de 9 también. De 9, que, así que hasta en el 8 momento años. que se estaba debatiendo el tema, hubo una de 9 años que dio a luz. Y yo respeto a todo el que dice, no, ella tiene necesariamente que dar a luz. Sí, pero tú también tienes que respetar a quien diga, no, mira, Claro. yo voy a tomar otra Claro. decisión. Y además ahí también se están protegiendo derechos fundamentales que tiene esa niña, la dignidad humana, que es un derecho que está en la Constitución y que nosotros no podemos ignorar y que ella no Así es. pierde por estar embarazada. Entonces simplemente eso, que a veces se usa mucho la manipulación y que pro vida, pero, o de que pro 100%, aborto. eso es realmente una Pero manipulación. nadie, por eso a mí me gusta en inglés que se dice pro choice, porque yo no soy nunca pro aborto, yo soy pro defender lo que tú decías. Exactamente. Si tú decides ir adelante y tratar de tenerlo aunque te cueste la vida, yo te voy a apoyar tu decisión, porque es a Claro. ti, que eres tú que te ve afectada y eres tú que estás en un conflicto de derecho, donde cualquier decisión que tú tomes va a ser difícil de tomar. Así es. Y por eso yo soy pro tu decisión, y si tú decides tenerlo, pues yo estoy a favor de que sí, de que lo tenga, y si tú decides interrumpirlo, pues yo lo voy a respetar también, y Claro. yo pienso que eso es lo que el Estado debe hacer. Claro que sí. O sea, entonces, para resumir, el Código Penal está ahora con la Cámara del Senado. Entonces ahí se pueden hacer modificaciones. Sí. Si eso no se hace entre esta semana, que ya se acabó, o la otra, Entre la próxima y la de arriba. siguiente, Ok, quedan en 2 semanas, si no se hace, el proyecto cae. Entonces hay que empezar desde cero. Exacto. Ok, entonces si ellos hacen modificaciones, vuelve a donde ustedes Sí. otra vez. Cualquier modificación que le hagan, hasta una coma, es como un ping-pong. Ay, no. Vuelve a la Señores, pero cama. junten No, esas dos cosas. Pero esa solicitud es un párrafo específico que ustedes proponen o cómo se hace ese proceso para cambiarlo. Por ejemplo, cuando estaba todavía en la Cámara, yo propuse que se agregara un párrafo para incluir las 3 causales. El tema de la discriminación estaba bien, como se había aprobado, y hubo otro diputado antiderechos que propusieron un párrafo para que se pudiera discriminar Oh, y para que yes. la orientación sexual no sea un motivo de discriminación, y la mayoría lo aprobó. Yo voté en contra y di un discurso, y dije, pero no hubo forma de detenerlo. Pero el Senado ahora ya yo no participo de ese proceso porque cada cámara funciona Claro. separada. Cuando si Sí. se modifica, entonces vuelve ahí. Vuelve. Entonces ahí tú vuelves Ahí y da yo otro puedo discurso. opinar, exacto. Y vuelve y da otra cosa para que se haga la cosa como se deben hacer. Y al Yo sí. final, la palabra final la tiene el presidente de la República, porque el presidente, luego que el Congreso se pone de acuerdo y aprueba la ley y se la manda, el presidente la tiene que promulgar, ahí entra en ok. vigencia, o se la puede devolver al Congreso y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y esto Ok. que usted va a aprobar. Ok, que todavía quedan dos Sí. procesos que agotar para que eso Ajá. se haga. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar realmente? Yo creo que... Honestamente. que eso se tiene que corregir. Yo creo Ok. que nosotros,
señores, estamos en el siglo XXI y nosotros no podemos Echa para atrás, como echar para señores, atrás. 200 años, 100 años. Una Eso locura. sería un retroceso sustancial en materia de derechos humanos y seríamos la vergüenza frente a la comunidad internacional de que en Ujú. República Dominicana hay un país donde se permite la violación de los derechos humanos. Una locura. Y Por hay, eso- habiendo otros países como Chile, que creo que está a un paso de aprobar, como Argentina, que aprobó la cédula de personas no binarias también, estuve leyendo en otro día. O sea, gente que está avanzada en tiempo y nosotros aquí, o sea, echando para atrás como el cangrejo, no, ¿qué es eso? ¿Y Una qué tú locura. opinas de todo a raíz de eso? Se hizo una campaña Don't Come to DR. Y eso fue fuertísimo, porque también a pesar de que estamos lidiando con esta situación, que obviamente es muy lamentable, pero fuera interesante escuchar tu opinión de que quizás fue demasiado agresivo eso, yo creo. Esa sería una buena forma de plantearlo. Sí, yo no comparto esa campaña. Yo creo que yo motivo a la gente a que se empodere, a que luche, a que tome las calles, a que se apodere de las redes sociales, a que le exija a sus representantes. Pero nosotros no le podemos sumar a esa lucha un daño al país. Ok. Claro. Entonces yo no lo comparto. Yo sí respeto todas las formas de lucha, porque yo también me considero un luchador por los derechos, pero yo elijo otras vías de hacerlo, que no empañen el país. Yo creo que tomar esa decisión que se tomó empaña la imagen de la República Dominicana y Claro. internacional, Ujú. pero nosotros no vamos a reforzar Claro. ese daño que se le Exacto. hace a la imagen del país. Así que por ese lado no lo comparto. Ahora sí apoyo la marcha que se hizo hacia el Congreso. Sí. Lo apoyo totalmente, la movilización en redes sociales y apoyo que se siga todo el mundo movilizando. Si hay una ciudadanía y un pueblo empoderado, eso ayuda a que tengamos mejores gobiernos Claro que sí. y a que se tomen mejores decisiones. Y por eso yo siempre motivo a la gente a la que no sea apático, que no sea indiferente y que se involucre en los procesos. O sea que lo escucharon de una persona que está dentro del meollo del asunto, trabajando para nosotros, que de verdad que sí está bien luchar, pero quizás por las vías correctas y con respeto y de la manera correcta, entiendo. Así que gracias por estar aquí con nosotros, ha sido una conversación súper refrescante. Llena de luz. Y un Llena placer de tenerte luz. aquí, un honor. Ay, de El verdad. placer de es verdad que mío. sí, gracias por sacar el tiempo Así de que cada compartir vez, con nosotros. en 2 No, semanas, vuélveme a sí, invitar, que más pase para lo que adelante, pase, si te tú vamos a invitar. Claro que sí. Sí, cuenten conmigo. Gracias de verdad. Palo. Ese es mi diputado. Atención, Ah. Evelyn, tu diputado. Señores, por ahí venimos con nuestro segundo baraje del día. No se vaya, que seguimos con mucho más de Water 40. Lo puso una vez, pero no te va a parar el día Bueno, entero. yo no en voy a cada hablar pata. de eso. Si tú quieres hablar de sexo en Radio Nacional, pues yo te invito a que continúes. Rosemary, vamos a escuchar al... Vamos a escucharlo a él. No, está bien ahora la escrúpula, la más pulcra. Y qué bueno que hoy vamos a jugar escrúpulos. Dale tú, sigue, muchacho. Variante Está delta. densa, me tienes harto, me tienes cansado ya.